Bueno, pues vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. En primer lugar, sí quisiera, como hago siempre, agradecer la extraordinaria labor que la delegación española en esta cumbre de líderes del G20 ha venido realizando en los meses previos, en las semanas previas, en los días previos a la celebración de la misma. La primera, por cierto, que se celebra, como saben, en suelo africano, aquí en Sudáfrica. Francamente, creo que iba siendo ya hora que África, en fin, no es una promesa de futuro este continente, sino que es una realidad que lleva mucho tiempo desafiando tópicos y también prejuicios. Un continente que quiere ocupar el lugar que merece y le corresponde en el mundo. Y quiero, por tanto, en este sentido, dar la especial enhorabuena a Sudáfrica, al presidente Ramaphosa, por el liderazgo en un contexto tan difícil como el que está atravesando el mundo, por haber logrado adoptar una declaración que reafirma el trabajo del G20 y también, lógicamente, del multilateralismo por el cual apuesta España. Como saben, esta declaración cobra un mayor valor cuando algunos están dando pasos atrás en lo que tiene que ver con el multilateralismo. Necesitamos más cooperación, no menos, y por tanto necesitamos más multilateralismo y no menos. Y es lo que ha venido trabajando España en todas las conversaciones, cada sesión, cada encuentro bilateral que hemos mantenido aquí en Johannesburgo. La entidad de los retos, insisto, yo creo que merece esa cooperación, en particular en tres ámbitos en los que quiero referirme y además en los que España, pues no solamente con la palabra, sino también con los hechos ha demostrado compromiso. En primer lugar, encontrar soluciones justas desde el punto de vista social, también territorial, duraderas y alineadas con el derecho internacional y con la Carta de Naciones Unidas en los terribles conflictos que marcan la actualidad, ya sea en Ucrania, por supuesto en Palestina o la crisis en Sudán. Y en este punto quiero, desde luego, condenar los ataques que ayer conocimos que se siguen perpetrando en la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. En segundo lugar, la urgencia de afrontar de forma coordinada la emergencia climática y medioambiental, cuyas consecuencias ya sufrimos, y en ese sentido quiero celebrar el acuerdo alcanzado en la COP30 en Belém, en Brasil, donde también España ha jugado un papel importante, en este caso la vicepresidenta tercera, Sara Agensen, como una de las principales mediadoras para lograr este acuerdo. No es un acuerdo que, en fin, tuviera todos los puntos que hubiéramos deseado, pero bueno, mantiene vivo el multilateralismo climático, demuestra que, aunque se puede vetar el lenguaje diplomático, como así ha ocurrido, la descarbonización que ya está en marcha es imparable. Y, finalmente, una cuestión que para el Gobierno de España es una prioridad absoluta y es la centralidad del G20 en lo que corresponde a la lucha contra la desigualdad. Hemos apoyado explícitamente las conclusiones del Premio Nobel y su informe coordinado por el mismo Joseph Stiglitz, que alerta, y hice además referencia a ello en mi intervención, del riesgo real de que las brechas económicas se siguen ensanchando y erosionan, por tanto, la cohesión de nuestras sociedades y, por tanto, la representatividad y la legitimidad, mejor dicho, de nuestra democracia. Un informe que, por cierto, menciona a España como un modelo de reducción de la desigualdad, aunque queda todavía mucho por hacer, y que ofrece ejemplos concretos de buenas prácticas impulsadas por el Gobierno de España, como es, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, el tope al precio del gas, la limitación en el aumento al precio de los alquileres o también los ERTE que pusimos en marcha durante lo peor de la emergencia sanitaria que representó la pandemia de la COVID-19. En este sentido, España, como país comprometido en la reducción con la desigualdad, tanto desde el punto de vista doméstico como desde el punto de vista internacional, hemos dado un respaldo absoluto a la propuesta de crear un panel intergubernamental para abordar esta cuestión con rigor y con datos. Por tanto, paz, clima, desigualdad. Estos han sido los tres elementos sobre los cuales ha pivotado toda la acción por parte del Gobierno de España en los meses previos y también durante la celebración de esta cumbre del G20. No son, evidentemente, los únicos desafíos que se plantean. Por supuesto, la plena igualdad de género, que es uno de los objetivos del Gobierno de España también en política internacional, con nuestra política exterior feminista, relanzar el comercio internacional, avanzar hacia una fiscalidad internacional justa, que fue objeto de mi intervención, garantizar la sostenibilidad de la deuda, que fue algo que
en fin, trabajamos en la Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo en la ciudad de Sevilla el pasado mes de julio, o aumentar la financiación para el desarrollo sostenible, que también forma parte del compromiso de Sevilla. Yo creo que en fin, son algunos de los elementos sobre los cuales también hemos hecho referencia por parte del Gobierno de España. Hay otro apunte que sí me gustaría resaltar, y es que esta cumbre ha trabajado activamente el Gobierno de España en el proceso de revisión del funcionamiento del G20 una vez celebrado la cumbre número 20 de este organismo multilateral, ¿no? Creo que es un organismo muy importante que salvó al mundo, por ejemplo, durante la crisis financiera en el año 2008, que no podemos prescindir de él en un contexto tan complejo en donde se acumulan los desafíos globales y, por tanto, es relevante que España sea participante activo de este foro, como lo está siendo al menos en estos últimos 7 años. Por último, como saben, hemos tenido reuniones bilaterales, no quiero tampoco extenderme más en ello, pero sí quisiera subrayar la participación y la unidad desplegada por parte de todos los países europeos presentes en este G20, en una reunión convocada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para analizar la respuesta colectiva a la propuesta que se planteó a Ucrania por parte de Estados Unidos para poner fin a la invasión de Rusia en Ucrania. Hemos coincidido, como saben todos, y hicimos una declaración conjunta en el valor del plan, porque apuesta por la paz, y en eso, bueno, pues siempre van a encontrar a Europa, a Ucrania, por supuesto a España. Siempre hemos defendido que, desde luego, no ha sido Europa, no ha sido Ucrania quien ha dicho que no a la paz. Al contrario, han sido otros, en este caso la Rusia de Putin, quien ha apostado por la guerra, invadiendo desde hace más de 4 años un país independiente, un país soberano, cuestionando su integridad territorial y violando por la fuerza sus fronteras. Y, como hemos repetido en muchas otras ocasiones, para que la paz perdure, para que sea justa y para preservar los principios de la Carta de Naciones Unidas que están siendo violados por el presidente Putin, incluido el principio de la integridad territorial y la soberanía de los Estados, pues evidentemente tenemos que revisar esta propuesta en profundidad. Debe tener en cuenta los intereses de Ucrania y de Europa, pues está tocando cuestiones que evidentemente afectan directamente al futuro de nuestro continente y, por supuesto, también a la seguridad europea. La integración, por supuesto, de Ucrania en la Unión Europea, o también el propio papel que la OTAN puede jugar en ese futuro. Por eso creemos que es imprescindible que Europa se siente en la mesa de negociación, como también debe sentarse Ucrania. Como saben, hemos reiterado una vez más nuestro inquebrantable apoyo a Ucrania y hemos recordado que es importante seguir coordinándonos estrechamente en los próximos días y en las próximas semanas. Bueno, como saben también los medios de comunicación que nos acompañan, pues ahora ponemos rumbo a Angola, en una cumbre también importante que se va a celebrar desde el punto de vista europeo, Unión Europea, Unión Africana, en este caso en el país hermano de Angola. Y en este sentido quisiera simplemente subrayar el que, bueno, pues yo creo que llega ya el momento en el que Europa mire a África con otros ojos, que no son los del oportunismo, sino los de la oportunidad. No los del paternalismo, sino los de la hermandad. Con la convicción de que nuestra prosperidad, como bien hemos defendido en muchas ocasiones desde España, depende también del continente vecino. Y con el compromiso, lógicamente, de construir una relación basada en el respeto y una verdadera agenda compartida que tiene que ser positiva en muchos aspectos. En resumen, yo creo que, aun a pesar de las dificultades que evidentemente está atravesando la política internacional y el multilateralismo, creo que hemos logrado algo fundamental, y es mantener vivo el G20, acordar unas conclusiones en las que creo que todos podemos sentirnos representados y, sobre todo, fortalecer este espacio multilateral como un espacio de diálogo y de coordinación de gobernanza global ante los desafíos que tenemos comunes. Y por eso, en un momento de máxima complejidad internacional, tiene un valor enorme lo que se ha logrado en Sudáfrica. Renunciar, como hemos dicho en muchas ocasiones, renunciar al multilateralismo sería un error histórico, y por eso desde España vamos a seguir trabajando dentro y fuera del G20 para reforzar ese multilateralismo, también lógicamente para reformarlo, porque tiene que ganar en eficacia y en equidad,
porque solo juntos, evidentemente, podremos responder a muchos de los desafíos que ningún país puede resolver en solitario, por muy grande que éste sea. Y con esto, Alex, pues quedaría a disposición de los medios de comunicación.